Cuando ustedes lleguen a entender la oración, el poder que se encuentra detrás de la oración, y al mismo tiempo que detrás de la oración se encuentra el poder de Dios para poder sostenernos, energetizarnos y fortalecernos, vas a acabar la carrera con gozo y vas a acabar la carrera con fe. No vas a acabar amargado en la vida cristiana, no va a haber nada que te desilusione, nada que te desanime, porque todos ustedes que están desanimados, que nos escuchan también a través de la televisión o que se encuentran amargados, es que me hicieron esto y me hicieron aquello y por aquí por allá y yo quería ser pastor y yo quería este puesto y yo quería esta posición y no me tomaron en cuenta y mi esposo se fue con otra y mi esposa se fue con otro y estamos rodeados de circunstancias que nos pueden amargar, porque es la vida que estamos viviendo. Estamos en un mundo de lobos. Y Cristo nos dijo, no los mando como conejitos, los mando como ovejas, en medio de lobos. Estamos rodeados de problemas grandísimos, matrimoniales, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, con el gobierno, y agreguémosle tsunamis, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. Hoy es para que cualquiera diga, ¿qué estoy pasando? Me caigo, me desmayo, ya no quiero, aviento la toalla. Pero somos soldados de Cristo, somos cristianos ungidos con un espíritu no de cobardía, sino de poder. Y tenemos que entender en dónde radica nuestro poder. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6:10. En Él están nuestras fuerzas y en el poder de su fuerza. En el original griego dice, saquen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ningunas. Entonces, si tú estás viviendo en la carne y enfrentando los problemas en la carne, nada más te echas la persinada en la mañana y con eso crees que ya la hiciste. De vez en cuando lees la Biblia, vienen los problemas, y problemas en el matrimonio y con los hijos, en el trabajo y las cosas en el periódico, y el petróleo subió y el dólar cayó, etcétera, etcétera. ¿Quién, dice Pablo, es suficiente para estas cosas? Nadie. Somos humanos con pies de barro, somos personas frágiles, débiles. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo vino a nuestra vida, a infundirnos un valor que no es inherente de la naturaleza humana, y que solo a través de este poder de la oración vamos a aguantar, y vamos a poder llegar, y vamos a poder decir, no fue en vano la fe y la gracia de Dios en mi vida. Vamos pues a adentrarnos en este pasaje, en Lucas 22, y lo vamos a examinar con mucho detalle, con la guía del Espíritu Santo. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Fue la primera advertencia que Cristo les hizo a los discípulos en la hora más difícil y peligrosa de los que le siguieron. Si ustedes no oran, en otras palabras, van a caer en tentación. Sigamos. Entonces él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, sea 3 o 4 metros, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es increíble. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Qué increíble agonía estaba Cristo atravesando, que tuvo que bajar un ángel del cielo a él, al Hijo de Dios? Yo estudiando este pasaje desde hace algunos meses atrás, he pensado y he orado y he tratado de entender qué agonía tan increíble atravesó Cristo, que tuvo
tuvo un ángel que bajar y abrazarlo e infundirle fuerza y infundirle ánimo para que él pudiera atravesar esa prueba final como el Hijo del Hombre, porque era todo en su humanidad lo que Cristo estaba sufriendo. Y estando en agonía, versículo 44, oraba más intensamente. O sea, comenzó abajo a orar, subió y más presión y más presión. Y mientras más presión oraba Jesús, dice la Biblia, más intensamente oraba. Y era su sudor. Llegó esto al grado que grandes gotas de sangre salieron a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje nos introduce a la más grande agonía que Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar a la cruz. Es interesante que la palabra Getsemaní significa en el griego aceite prensado. O sea, era un lugar donde estaba lleno, ¿verdad?, de olivos, y donde los cortaban, y ustedes saben que cuando se prensan los olivos comienza a salir ese aceite que en el Antiguo Testamento era el símbolo del Espíritu Santo. Jesús entonces, en Marcos capítulo 14, versículo 32 y 33, Marcos 14, 32 y 33, vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: ven ustedes quiénes fueron los que le acompañaron a Getsemaní. Los 3 discípulos más cercanos a Jesús, los que estuvieron con él en el monte de la transfiguración y los que en todas las experiencias espirituales más profundas le acompañaron. Les dijo: siéntense aquí entre tanto que yo oro, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Jesús, pues, al entrar a Getsemaní, como el Hijo de Dios, sabía perfectamente bien en qué minuto, en qué día, en qué mes y en qué año iba a morir. Es el único ser humano, Jesús, que sabía perfectamente bien el futuro en este sentido. Cuando él le dijo a los discípulos: vayan por favor a la ciudad y van a ver a un hombre con un cántaro de agua, y él va a entrar a una casa. Entren a esa casa y díganle: dice el Señor que le prepares en el piso de arriba un aposento para la última cena. Jesús sabía que en tal hora una persona con un cántaro de agua iba a estar en ese lugar, y sin que conociera la persona a Cristo dentro de la casa, Jesús sabía que no iba a remilgar y que iba a prestar su casa para que él tuviera la última cena. Todo lo que Jesús tuvo era prestado. Nunca fue dueño de nada. Se acostaba en el campo. La única túnica que era propiedad de Jesús era la que le arrebataron los soldados y la repartieron en 4 partes, echando suertes por ella. Pero Jesús estaba al control absolutamente de todo. Sabía qué iba a pasar en este momento, qué iba a pasar después. Como dijo Natanael: Natanael, te conozco y que eres un verdadero hombre de Dios. Y sabía, veía a la gente de Jesucristo y sabía el corazón de esa persona, sabía perfectamente bien el destino de esa persona. Y cuando escogió a los discípulos, él sabía quién era Pedro, quién era Mateo, quién era Lucas, etcétera, etcétera. Y también sabía
cuando tuvo a Judas Iscariote enfrente de él, sabía que ese hombre era el diablo en persona. Jesús sabía absolutamente todo. Entonces Jesucristo toma a estos 3 discípulos a que oren con él y a que velen y le acompañen por la pesadísima carga que tenía en su alma, porque sabía lo que le esperaba horas después, a pesar de que también sabía que iba a ser resucitado a los 3 días. Esta era también la prueba más grande, repito, que los discípulos se enfrentaron y ellos no lo sabían. ¿Sabes tú acaso la prueba que vas a pasar hoy en la tarde? ¿Sabes las pruebas que te esperan el día de mañana? ¿Sabes la prueba que vas a pasar con tus hijos dentro de 2 o 3 meses? ¿Sabemos lo que vamos a pasar en México dentro de 6 meses? ¿Sabemos qué va a pasar con tu matrimonio en los próximos 8 meses? Ninguno de nosotros somos dioses. No sabemos lo que nos depara hoy en la tarde. No sabemos lo que nos depara saliendo aquí de este edificio. Por lo tanto, es importante que sepamos que como no sabemos lo que nos está esperando, necesitamos estar preparados con toda la armadura de Dios, llenos en la mañana, fortaleciéndonos en oración, para que cuando venga esa prueba con tu hijo, esa prueba con tu esposo, esa prueba con tu esposa, en tu trabajo, el despido de tu trabajo, la falta de empleo, etcétera, etcétera, no importa la prueba que pasemos, estemos preparados y no desmayemos y no caigamos al suelo y no nos amarguemos y no le echemos la culpa al pastor, a la esposa, al hijo, al gobierno, etcétera, etcétera. Y de esta manera podemos continuar caminando y Dios nos ve que seguimos caminando. Vino la prueba y nos pegó la cachetada, y vino la otra prueba y nos tambaleó, pero no nos tumbó al suelo, y seguimos caminando porque nuestra fortaleza viene de la comunión que tuvimos con Dios, que tenemos con Dios todos los días en oración. Cuando Dios ve este caminar tuyo en la vida, que sigues manteniéndote, porque por fe oramos. ¿Qué es la fe? Saber que Dios me escucha y que después de orar 15, 20, media hora, 1 hora con Él, va a haber algo sobrenatural que la mente no puede comprender, que me va a infundir un valor que yo no tengo para seguir viviendo. Cuando Dios ve eso, dice en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová. Y esa palabra esperar, kafá en el hebreo, significa los que viven cerca, los que están pegados a Dios, así desde que amanece. En la tarde vas orando en tu coche y te voy alabando, Señor. El otro día yo le enseñaba a mi hija, mira, Salén, la oración es estar platicando con Dios, es la oración, estar consciente de la presencia de Dios, y te alabo y te bendigo y guárdame, Señor. Voy ahorita a este mercado, te pido que me des gracia, voy a la escuela de mis hijos, dame gracia, vamos a orar antes de hablar con la directora de la escuela. Es mantener, y todavía en la noche llegar, ponerse de rodillas o sentado, acostado, como quieras, como te puedas mantener despierto y volver a elevar nuestra alma y mantenernos cerca de Dios. Esas personas tendrán nuevas fuerzas. Esas personas van a llegar a su casa, Señor, ya no aguanto, ya quiero tirar la toalla, pero vienes y te hincas y otra vez te pones en contacto, te enchufas con la fuente de energía y entra otra vez una fuerza sobrenatural a nuestra vida y te levantas, pero girito como el gallito. A ver que se me avienta el gallo giro. ¿Y de dónde saqué esas fuerzas? No son mías. Y me doy cuenta, vas a descubrir que es sobrenatural. Oye, comadre, pero ¿cómo está usted tan alegre si el compadre ya la dejó esto y el otro? ¿Por qué Dios es mi fortaleza, comadre? Y comenzamos a buscar, ¿verdad? Y se nos muere un ser querido y claro que le lloramos, porque es necesario que lloremos y que volquemos nuestro corazón y que nunca nos guardemos los sentimientos. Pero pasa 1 o 2 meses y es una mezcla de gozo, de saber que ya nuestro ser querido está en el cielo, con la tristeza también, pero tenemos que seguir viviendo, y esas fuerzas para seguir viviendo nos las da Dios.
De otra forma vas a estar vestida de negro 6 años. Jesús sabía pues la grande prueba que venía sobre sus hombres, sobre sus discípulos. Y Él les dijo, velen y oren, porque sabía Jesús que solo de rodillas iban a poder pasar la prueba. Dice el versículo 41 de Lucas 22, nuestro pasaje. Vamos a comenzar a examinarlo. En el capítulo 40, cuando llegó a aquel lugar, al huerto de Getsemaní, lo primero que le pidió a los discípulos fue, oren. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían, pero viene sobre ustedes una grande tentación. Y quiero decirte que mientras nosotros nos mantengamos en oración en las mañanas y busquemos el reino de Dios, primeramente en la mañana, y le entreguemos lo primero de nuestro tiempo a Dios, las tentaciones, como dice el chiste, ¿verdad? Que estaba Pepito y le tocaron la puerta. Y dijo Pepito, ¿quién es? Y le contestaron, Doña Tentación te toca la puerta. Y Pepito dijo, ¿verdad? Si yo voy y le abro la puerta, me voy con ella. Jesús, ve y abre la puerta, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Cristo y la tentación nos asalta, vamos a tener la fuerza porque Jesús es nuestro escudo. Y dice en 2 de Pedro 2, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Pero si tú no estás en comunión con Dios y en contacto con Dios diario, te vas a ir con doña tentación. ¿Y por qué caí con mi novio en fornicación? ¿Y por qué cometí adulterio? ¿Y por qué hice este negocio que sabe que era una tranza que mi compadre me propuso y ahora me andan buscando para meterme a la cárcel? ¿Por qué hacemos cosas de las cuales nos lamentamos después? Porque cuando tomamos esa decisión no estábamos en el Espíritu. No estábamos guiados por el Señor. No estábamos fortalecidos por el Señor. Y somos demasiado débiles para aguantar las tentaciones. Insisto otra vez. Oren para que no entren en tentación, les dice Jesucristo. Se apartó de ellos como una distancia, un tiro de piedra. Y Jesús comienza en ese momento a darse cuenta que en esa prueba que tenía él enfrente, necesitaba no hablarle a doña doctora Corazón, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a la mamá, ni al papá. Tenemos que entender que en los momentos que estamos nosotros enfrentando pruebas en la vida, necesitamos estar a solas con nuestro Padre. Jesús sabía que necesitaba un lugar apartado, el huerto de Getsemaní, silencio, uno que otro pajarito, porque él necesitaba estar a solas con su Padre y esperaba que sus discípulos lo reforzaran, ayudándolo, porque cuando 2 o 3 se juntan, es mucho más fuerte la oración. Cuando 10 se juntan y se ponen de acuerdo, es mucho más fuerte la oración. Cuando nos juntamos como iglesia a orar sobre una misma cosa, sobre una misma petición, esa oración adquiere un poder increíble, más grande que cualquier bomba de hidrógeno. La oración tiene el poder más grande que cualquier fisión nuclear. Es un poder como ustedes no se imaginan. Por eso es triste cuando hay reuniones de oración. El pastor Carmona aquí invita, creo que el primer domingo de cada mes, hay reunión de oración. Vienen 10, 15, 20 y 30 personas. Cuando tú descubras que si tú vienes a reunión de oración y traes a tu hijo, oren por mi hijo, por favor, oren por mi esposo, Dios ve que vienes con fe, creyendo que aquí Dios te va a contestar y tu oración es contestada, simplemente porque la oración del justo puede mucho. Ahora imagínense 20, 30 justos que se junten, imagínense 100 que se junten, el poder que tiene la oración. Cristo entonces, dice el versículo de 42, comienza diciéndole, Padre, Padre, se dirige a Dios como su Padre.
en un amor como cuando llegas con Dios, un amor en dependencia y en confianza con Él. En Romanos 8:15 dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: ¡Abba, Padre! ¡Papito lindo! Así llegas a orar con Dios. ¿Tienes esa confianza con tu Padre? Papito. Oh, papito lindo. Tal vez no tuviste papá. Tal vez no conociste a ninguna persona que tuviera ese amor paternal o amor maternal. Pero cuando descubrimos a Dios, que es nuestro papito, la palabra Abba en el hebreo significa papito. Papito, aquí estoy. Ya no aguanto a Chencho. Oh, Señor, ya no sé qué hacer con mi hija, papito. Ya no sé qué hacer con mi esposo. Ya no sé qué hacer con mis papás. Ya no sé qué hacer con lo del trabajo, papi. Acá me acaban de despedir, papito, vengo a ti. Tú tienes confianza, Señor, tengo confianza, tú eres mi esperanza, mi escudo. Tú sabes y estás consciente que me acaban de correr. Viste que me acaban de correr hace 4 horas de trabajo. Y no tengo trabajo, pero yo confío en ti, papito. Oh, Dios, dame tu paz. Solo quiero tu paz para poder atravesar mientras viene tu trabajo, saber que estás conmigo. Porque si sé que estás conmigo, todo lo podré, que me fortalecerás. Y eso es lo que necesitamos para enfrentar las pruebas, a papito. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús dice en Hebreos 2 que es nuestro hermano mayor. Papi, le dice Cristo a su Padre, se encontraba en una agonía indescriptible, la cual solo podía ser mitigada, apaciguada y calmada por su Padre. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo les contaba el otro día que acaban de descubrir en la clínica Mayo en Rochester, el hospital Hopkins en Estados Unidos, los mejores hospitales de Europa, acaban de llegar a un acuerdo todos los científicos del mundo, y para que lleguen a acuerdos como el que llegaron son muy pocos realmente, porque hay mucha diversidad en la psiquiatría, en la psicología, en la genética, etcétera, etcétera, pero llegaron a un acuerdo todos los científicos del mundo en decir que la causa que produce el 90% de las enfermedades físicas, mentales y espirituales, el origen del 90% de las enfermedades se encuentra en el estrés. En el estrés, el famoso estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado de ansiedad. No te aguanto ni contigo mismo. Es un estado de envidia. Es un estado de odio. Es un estado de rencor. Es un estado que ay, se me apareció Juanita y esa reacción que tiene dentro de ti te estresa. Ese estrés, esa fuerza negativa es la que produce el 90% de tus problemas físicos, mentales y espirituales. Qué increíble que en la Biblia hace 2000 años, cuando hace 5 años, 10 años lo acaban de descubrir, Jesús dice, les ordeno, Filipenses 4:6, que por nada estén afanados. Es una orden del cielo. Por nada estés estresado. Por nada permitas que alguien te robe tu paz. Mi paz les dejo. Manténganse en estado de tranquilidad interior, de serenidad. Yo estoy cuidando de tu vida, de tus hijos, de tu empleo, de tu buey, de tu asno, de tu trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera. Yo estoy al control de todas las cosas. Tú mantente en paz, porque si pierdes esta paz y comienzas con la ansiedad
y esto y el otro, y mi problema, y en la noche, y vas y fumas, y prendes el cigarro, y como león enjaulado, comienzas ahí en tu cuarto a caminar. ¿Sabes una cosa? Que no vas a hacer regresar a tu hijo, no vas a arreglar tu problema, no vas a encontrar trabajo de todas maneras así, y además de eso, te vas a acabar enfermando. Qué increíble, ¿verdad? Qué razonamiento más absurdo creer que mi estado de preocupación va a arreglar las cosas. Mi estado de preocupación no va a arreglar nada porque no soy Dios. Yo no puedo cambiar la vida de mis hijos, no puedo cambiar la vida de mi esposo, no puedo cambiar la vida de mi esposa, yo no puedo hacer que me den un trabajo a fuerzas. Estoy completamente dependiendo en mi Padre Celestial, en el soberano creador, en el Shaddai del universo. Y cuando esa confianza es depositado y hecho mi ansiedad, Padre, aquí está mi problema, yo quiero tener tu paz, no tengo trabajo, no tengo aquello. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, baja del cielo y guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Y es una paz sobrenatural que sobrepasa la comprensión humana. Y te vas a encontrar, caray, no tengo trabajo, me dejó mi esposa, me pasó esto, pero yo estoy tranquilo. No necesito un tequilazo, no necesito un whiskazo, no necesito un bachichazo, no necesito un pericazo, no necesito drogas, no necesito ir con mi compadre o irme con una mujer para llorarle y esta sí me va a querer, ¿verdad? O todos son iguales, etcétera, etcétera. No, estoy con un poder que puedo vencer cualquier cosa, y es cuando sabemos que esta fe es la que vence al mundo. 1 Juan 5, 4 y 5. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué quiero decirles? La confianza de que Dios nos ve y nos ha oído. Esa es la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que le hay. Ya caí de rodillas, creo que Dios es Padre, que Él me va a cuidar. Y cuando Dios ve esa actitud mía de echar mi ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de mí. Y la respuesta de Dios es con su paz, que nos debe de guardar hasta el final del mundo. Cristo nos pone el ejemplo y nos pregunta, ¿tú también estás acostumbrado ya a echar tus cargas sobre Dios? Ahora Cristo, después de acercarse a su Padre, le hace una petición a su Padre en sumisión absoluta a su voluntad y soberanía. Versículo 42, Lucas 22. Padre, si quieres que regrese mi hijo, si quieres, me vuelvo a casar. Si quieres que regrese Chencha. Si quieres, me darás trabajo una semana. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Así comienza el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Si quieres, me puedes sanar. Si quieres, si es tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Y si no quieres, yo sé por fe que tienes algo mejor para mi vida. Porque Dios es bueno. Esa es la fe, creer que Él tiene, el que no escatimó a su Hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas cuando nos dio a su Hijo en la cruz? Te llevaste a Jorge, tienes algo mejor, tienes un panquecito mejor que el menso este. Te llevaste a Chencha, ¿verdad? Y me puso los cuernos con mi mejor amigo. ¿Sabes una cosa? Gracias, te alabo y te bendigo, Padre, porque ahora me doy cuenta que no era para mí. Si fuera para mí, como les dije anoche a los jóvenes, nadie me la quita. Si es para ti, nadie te lo quita, pero como no era para ti, se fue con el primer pelangoche roto quinto patiero. Ese trabajo no era para ti, si hubiera sido para ti, se hubiera quedado. Ahora, si tú robaste o transaste es otra cosa, ¿verdad? Pero si tú fuiste justo en tu trabajo y honrado en tu trabajo y hay una injusticia y te corren por político o lo que sea, es de Dios.
Y va Dios a esperarte en la semana que te va a dar el otro trabajo o en los 15 días que vas a hacer. Y los ángeles van a estar todos, dice la Biblia que somos espectáculo al mundo y a los ángeles, 2 Corintios capítulo 4. Somos espectáculo al mundo invisible. Va a ver qué hace Carlos ahora, sin el trabajo. Y los ángeles, no, va a venir el diablo. Al ratito va a regresar al alcohol. No se va a ir con otra mujer. No, pero ahí va Carlos, mira, ahí va. Y sigue, y orando, y no tiene trabajo, y sigue. Y cuando Dios ve que nosotros reaccionamos con paz, con tranquilidad, con confianza en Él, no nos la acabamos lo que tiene para nosotros. No nos la acabamos. Grandes son las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le temen y guardan su palabra. No nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros. Y muchos de ustedes, amados santos de Dios, todavía no reciben esas promesas, porque dice Hebreos 6, que para que esa promesa que Dios tiene para ti baje del cielo y te bendiga, necesitas la fe y la paciencia. Pero tu impaciencia, no, ya me dejó Jorge, al otro día andas con otro. Ya me dejó Chencha, andas con Lupita al otro día. Ya pediste el trabajo, pues voy a robar. Cuando nosotros nos salimos y queremos tomar una decisión fuera de la santidad y el camino de la justicia y la verdad, vamos a recoger las consecuencias. Mantente en el camino. Sé hombre, aguántate. Dios está contigo. Hay un hombre mejor para ti, hay una mujer mejor para tu vida, hay un trabajo mejor para tu vida. Dios quiere probarte. Dios nos prueba. Mantente firme con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No desmayes. Está firme y constante, sabiendo que la fe no es en vano. Ahora Jesús, comenzamos a interrogarnos. ¿Por qué Jesús no quería beber esa copa? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vamos a comenzar a interrogarnos, porque es la forma de llegar a una verdad y a una solución. ¿Acaso Jesucristo tenía temor de la cruz? Tenía temor que le clavaran una mano. Qué dolor tan increíble, insoportable. El otra mano, las espinas en su cabeza, taladrándole de 4 o 5 pulgadas que se encajaron en su cráneo. Luego los pies, el uno sobre el otro, atravesados con los clavos. Estaba viendo Cristo la cruz, el látigo romano de 9 colas, con puntas de hueso y de plomo, que se enrollaba en las víctimas. Jalaba el soldado romano el látigo y desgajaba todos los tejidos subcutáneos de enfrente y de la espalda. ¿Acaso estaba esperando, oraba Cristo y esperaba ser libre de esa tortura? ¿Era eso lo que no quería Cristo? ¿No sufrir, no padecer físicamente eso? De ninguna manera. Eso no era nada comparable con lo que Cristo tenía en su corazón. Entonces, ¿qué simbolizaba la copa? Simbolizaba que la cruz del Calvario iba a pasar minutos o segundos misteriosos en el universo, donde el Padre, que había vivido siempre en comunión con el Hijo, en la cruz iba a haber una separación entre el Padre y entre el Hijo. Y Jesucristo, separarse de su Padre en el momento en que los pecados cayeron sobre su vida, era el tormento más grande que pudiera él experimentar. Porque jamás en la historia Cristo, ni en su antigua vida Cristo en el Antiguo Testamento, ni en la eternidad se había separado de su Padre. Él no había experimentado nunca eso en su humanidad. Y él tenía miedo a la muerte espiritual, tenía temor de ser separado de su Padre.
Podía aguantar todo lo demás, pero no quería separarse de su Padre, porque toda la vida estuvo con su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, dependiendo de su Padre, en comunión con su Padre, y en la cruz, cuando los pecados tuyos y mis pecados fueran puestos sobre su cuerpo, el Padre tenía que abandonarlo. Y él comenzaría a gritar, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa, Padre, Padre, papito, ¿por qué me has dejado solo? Esta era la copa que Jesucristo quería que el Padre le quitara. En otras palabras, en el lenguaje más popular y parafraseado, Padre, ¿no hay otra manera en la que se pueda arreglar el asunto del pecado? ¿Por qué no les dices a todos, todas las religiones son buenas, mis chiquilines? Cada quien sigue su religión y nos vemos todos en el cielo. Papi, ¿no les puedes decir eso? ¿No puedes mandar al arcángel Gabriel que haya milagros y que crean en ti? En la infinita sabiduría de Dios, en el inmenso, inmensurable conocimiento divino, no había otro camino, porque sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay perdón de pecados. El Hijo de Dios tenía que morir en nuestro lugar. No había otra manera en la que nuestros pecados fueran perdonados. Si hubiera habido otra manera, Dios no hubiera tenido que sufrir también, viendo a su Hijo lo que sufrió por todos nosotros. Este es precisamente lo absolutamente desconocido por la mayor parte de las religiones. Que las religiones creen que las religiones salvan a Dios. Yo soy católico, yo soy protestante, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto. Ninguna religión salva. La salvación no se encuentra en ninguna denominación, la salvación no se encuentra en ninguna iglesia, la salvación no se encuentra en ninguna persona más que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre, Hechos 4:12, no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el Papa, ni los obispos, ni San Anselmo, ni Sor Juan Inés la Cruz, no hay ningún otro nombre, dice la Biblia, en que el hombre pueda ser salvo más que en el nombre de Jesús. La gente no conoce la Biblia y por eso, ¿verdad?, va con un santito, va con su religión, siguen los preceptos, porque este mensaje que nos fue encargado a nosotros los cristianos de divulgar y predicar en el mundo, tú no lo estás haciendo en tu familia. Tú no lo estás haciendo con tu mejor amiga. Tú no lo estás haciendo con tu mejor amigo y te llamas cristiano. ¿Te llamas cristiana? ¿Estás seguro que si te mueres hoy en la noche te vas al cielo? Y cuando llegues ahí, Señor, mi papá fue pastor, mi hermana fue monjita, mi tío fue el arzobispo de Tlanepantla. Cuando era chica me bautizaron y lo primero que te va a preguntar, Dios te va a decir, ¿le hablaste a alguien de mí? ¿Le hablaste a alguien de mí y le dijiste, le explicaste el plan de salvación? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me serán testigos. ¿Sabes por qué nunca le has hablado a nadie de Jesucristo? Ni te interesa la salvación de tus amigos ni de tus familiares, porque el Espíritu Santo no está sobre tu vida. A eso sí, pero hablas lenguas y te caes al suelo. Y el Espíritu Santo nos fue dado para que tuviéramos el valor de enfrentarnos al mundo con este mensaje del resucitado. Y mientras en nosotros no haya ese celo, esa hambre de hablar de Cristo, no podemos creer que tenemos al Espíritu Santo. Porque es la primera evidencia del Espíritu Santo, hablarle a la gente de Jesucristo. Si hubiera habido otro camino u otra forma en que hubiéramos podido salvarnos, repito, Dios lo hubiera provisto. Jesús tenía que rendir su vida
total y voluntariamente a la voluntad de su Padre, lo cual implicaba que la cruz era el momento en que los dos se iban a separar. Él iba a cargar con nuestros pecados. Veamos en el libro de Hebreos capítulo 2, ¿qué dice el autor de este libro acerca de la muerte de Cristo? Dice Hebreos 2, versículos del 9 al 10. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué cosa? Pregunta, ¿la muerte física o la muerte espiritual? Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, morirás. Adán y Eva comieron y murieron. No, vivió 930 años. Claro que su cuerpo comenzó a deteriorarse celularmente, pero no murió como dijo Cristo. En el momento que mueras, que tomes ese fruto, morirás. La muerte que Adán experimentó en el momento que pecaron fue la muerte espiritual. La muerte física sigue a la muerte espiritual. Tenemos que morir por causa de que hemos pecado. Y el pecado está dentro de nosotros. Entonces Cristo iba a separarse de su Padre. Cristo iba a experimentar la separación, que es, si tú te mueres, dice la Biblia, hoy en la tarde o hoy en la noche, sin Cristo, eternamente tu espíritu y tu alma y tu cuerpo vivirán separados de Dios. Y la separación de Dios se llama en la Biblia el infierno. El infierno, que es vivir eternamente separado de Dios. Y es tan profundo el sufrimiento de vivir separado de Dios, que Cristo, en los segundos que fue separado de su Padre, no podía tolerar su humanidad. Y comenzó a orar, y la agonía comenzó a crecer, y comenzó a orar con más fuerza, porque él sabía que es un infierno vivir separado de Dios. Tu vida ahorita es un infierno porque vives separado de Dios. Las angustias que dominan tu vida, los temores que te controlan, el miedo que le tienes a la vida, el odio y el rencor, la falta de perdón que hay en tu vida, es un infierno vivir de esa manera. La vida de pornografía que llevas, la vida de libertad sexual, es un infierno. No es mentira ante la gente, es una otra estilo de vida. Y yo soy homosexual y estoy contento, y soy lesbiana y estoy contento. Mentiras, esas personas no se imaginan ustedes, aunque aparecen en el cine y en la televisión, no se imaginan lo solo y lo vacío que se encuentran. Pero tienen que ponerse una máscara ante la gente y decir, estoy feliz. Y por dentro lloran. Porque ninguna persona puede ser feliz si este vacío no lo llena Dios. Es una mentira la vida de los seres humanos sin Dios. Dicen Hebreos 9 y 10, porque convenía, versículo 10, aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjense nada más, por causa de que Dios nos quería llevar a la gloria, por causa de que quería que estuviéramos con Él, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Que Cristo no era perfecto? Wait a minute, please. Un momentito. ¿Sabes una cosa? Dice en Lucas que Cristo a los 12 años crecía en sabiduría y en conocimiento. A los 12 años Cristo no tenía toda la sabiduría ni todo el conocimiento que podía tener y que tuvo a los 20, ni cuando tuvo a los 25, y cuando llegó al clímax a los 33 años de edad. O sea que el transcurso de la vida de Cristo fue igual que los seres humanos.
Un niño de 5 años no tiene el conocimiento de un niño de 10, el de 10 no tiene el de 15, el de 15 no tiene el de 20. Así fue Cristo en su humanidad, creciendo igual. Él pudo ser sabio y Dios a los 5 años, pero Dios le plació que Él creciera como un ser humano, como tú y como yo, para que entendiéramos que Él fue un ser humano y que nos puede librar de tentaciones también. Él experimentó todo lo que los humanos hemos experimentado. Entonces Cristo, cuando llega al huerto de Getsemaní, llegó al clímax en su humanidad de la perfección humana que nosotros no vamos a alcanzar hasta la otra vida. Y en ese clímax, lo que hizo que Cristo llegara a la madurez, que es la palabra teleios, que se tradujo perfección, fueron los sufrimientos. Los sufrimientos nos ayudan a madurar. Ningún ser humano puede madurar en la vida sin haber sufrido. Y esta es la razón por la cual muchos de niños nos vieron papá, mamá en el orfanatorio. Ahorita que estaba el pastor Carmona hablándoles del diezmo, estaban pasando aquí en la pantalla las fotos del orfanatorio, nada más que no hubo una relevancia entre lo que él decía y las fotos. Pero ese niño que lo vieron con la cabeza, que lo estamos ya ayudando en Jerusalén, en el orfanatorio que tenemos en Jerusalén, el muchacho de las barbas que vieron ahí, y Sarita, son los niños, son los 4 hijos de él. Es el orfanatorio que tenemos en Israel. Lo vamos a arreglar este video para que ustedes se den cuenta. Ese niño nació con la cabeza así grandota, se le está reduciendo. Otros niños nacen con un corazón artificial, otros nacen con el síndrome de Down. Ahí en Colombia se acercó una señora y me dice: ay, hermano, fíjese que me dijeron algunos cristianos que estamos bajo maldición. ¿Por qué, hermana? Porque me dijeron, ¿verdad?, que cuando iban a ser mi hijo, iban a ser con síndrome de Down o mongoloide. Y le dije: ¿sabe una cosa? La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Vaya y dígale a su esposa, córrale, el Señor nos ha bendecido con un niño con síndrome de Down. Pero nosotros le llamamos muchas veces maldiciones a los sufrimientos que Dios llama bendiciones. Un niño en Juan capítulo 9 nace ciego y crece ciego. Y pasa Jesús un día y dice, le preguntan a los discípulos: ¿por qué nació ciego? ¿Acaso sus padres eran pecadores? ¿Por qué nació con síndrome de Down? ¿Por qué nació así? Y Jesús dijo: ni sus padres ni por el pecado, sino para que mi Padre fuera glorificado. En el nombre de Jesucristo, ve. Y le dio la vista hasta los 25 o 30 años de edad que tenía ese muchacho. El cojo, en la entrada del templo, en el libro de los Hechos, llega Pedro y Juan y se le queda mirando, y el cojo los ve y sabe que son apóstoles de Cristo y que el poder está en ellos. Y Pedro, viendo que tenía fe, le dice: no tengo oro ni plata, en el nombre de Cristo para ti anda. Ese cojo, Cristo no lo sanó. ¿Cuántas veces fue Cristo al templo y no lo sanó? Ahí lo dejó cojo, porque el tiempo de Dios era con Pedro y con Juan. No entendemos los caminos de Dios porque sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Pero si somos hijos de Dios, todas las cosas contribuyen a nuestro bien. Y si tú tienes un hijo mongoloide y síndrome de Down, es un angelito en tu casa, porque ese tiene hasta visa ya para el cielo. Si ya no tiene verdad, son sin pecado esos niños. Son bendiciones para los padres. Y tenemos que entender y ver la vida como la ve Dios. Dice la Biblia que entonces Cristo fue perfeccionado por las aflicciones. Y regresamos a Lucas 22 y dice el versículo 43: y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es increíble que la palabra agonía, aquí vamos a entender más profundamente esto. La palabra agonía es la palabra griega agonía, así es en el griego también. ¿Y saben lo que significa la palabra agonía? Significa combate, lucha, contienda intensa. Vamos a ver, y estando en agonía, vamos a traducirlo, y estando luchando Jesús, estando en una contienda, estando en el ring, estando en una pelea
ya casi a punto de morir, mientras él estaba en eso, oraba más intensamente. Pregunta: ¿contra quién peleaba Cristo? Les dije que teníamos que profundizar este pasaje. Si la palabra agonía significa lucha y contienda intensa, Cristo estaba librando en Getsemaní una lucha, una pelea. ¿Contra quién? Pregunta. Yo me lo hice. Contra su naturaleza pecaminosa, como nosotros luchamos a veces. Padre, ya no quiero fumar y tengo las ganas de fumar y no quiero ver pornografía, etcétera, etcétera. Y comenzamos en oración a luchar intensamente. Y ahorita es cuando prendí el cigarro, pero no lo voy a prender. Y aquí en oración me vas a ayudar, Señor. Y comienzas a luchar en oración y te das cuenta que vences el vicio, vences aquella cosa, pero estabas luchando contra ti mismo. Porque el más grande enemigo está entre nosotros. Pero Cristo era sin pecado. ¿No es verdad? Entonces Cristo no podía estar luchando contra su antigua naturaleza. Cristo estaba luchando espiritualmente. Ahí en Getsemaní estaba el diablo. Púchale, ra. Los demonios, los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas rodearon el huerto de Getsemaní y después, posteriormente, la cruz del Calvario. Y era una presión así en la que los demonios se le acercaron y comenzaron a atormentarlo en su humanidad mentalmente para que él tirara la toalla, para que desistiera, para que abandonara la lucha, para que ya no siga siendo cristiano, para que ya no vayas a la iglesia. Es una presión que tenemos mental nosotros. No sé si tú lo has experimentado. Yo casi días antes de mis conferencias, antes de llegar a Colombia, cuando llegué, pisé Colombia y me llevaron al hotel esa noche, no podía dormir. Yo sabía una presión mental y voces: te vas a morir, te van a hacer esto y por aquí, por allá. Y me hinqué y comencé a orar y después de algunas horas orando, ¡chum!, así como ¡pum!, se despejó el aire. Ya me sentí más tranquilo y dormía como un bebé. Pero la presión que experimento muchas veces es demoníaca. Y tú lo vas a experimentar también. Llega el diablo: acuéstate con tu novio, dile, divórciate, haz aquello, roba, no le hagas caso a Dios, no le hagas caso a la Biblia, son anticosas. Y viene la presión y esas voces no sabemos dónde vienen, pero tienes que aprender a discernir cuando esa presión viene a tu vida. Cae de rodillas. Y velar significa: comienza a mantenerte abierto y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. ¿Correcto? Esa presión no viene de nadie más que del infierno, para impedirnos que lleguemos a nuestro destino. Y ahí es cuando aprendemos a luchar en oración. Cristo comienza a luchar y era tan intensa la lucha que un ángel aparece para fortalecerle. La palabra fortalecer, enischuo en el griego. Enischuo significa infundir vigor, fuerza, proporcionar aliento para seguir en la lucha o contienda. Muchos de ustedes han visto esas peleas ahora que ya no son peleas de box, ¿verdad? Ahora es la UFC en inglés, que ahora ya usan unos guantes chiquitos, descalzos, y se va el taekwondo y karate y box y lucha y a tumbarse y en el suelo hasta que se sangren, hasta que el referee los separe. Son a 3 rounds de 5 minutos cada uno. Hay otros de 5 minutos los campeonatos. Ya, ¿verdad? El box ya solamente Pinocho ahora boxea, ¿verdad? Ahora ya es como gladiadores así, que haya sangre porque la gente quiere ver más y más y más sangre, más contienda, más lucha. Y cuando va el segundo round, yo he visto como 2 o 3 así de pasada. No crean que me gusta, ¿verdad? Tampoco eso me choca, y las correas de todo lo peor todavía.
matar a un toro y sacrificarlo y torero, torero. Hola, ¿a qué digo? Y se va el peleador a la esquina del ring, ¿verdad? Y ahí están los referees, digo los coaches, échale ganas, ese es mi Pipinelo, échale ganas y usted va a poder, o sea, ¿qué cosa? Le están infundiendo vigor y aquel está todo así, todo sangrando, ¿verdad? Y échale ganas, usted puede, y le sacan la sangre y le quitan el vigor, pero en esos minutos que tiene ahí le están infundiendo algo que él no tiene, para que cuando se levante otra vez al tercer round ya pueda salir un poco más mentalmente motivado de los coaches y los consejos que le dieron. Pues en ese momento Cristo, se aparece el ángel y sabemos, lo único que podemos saber, ¿verdad?, es que imaginarnos a este ángel, y así me lo imagino, abrazando fuertemente a Jesús y diciéndole: Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Padre está contigo. Todos estamos esperando este momento en el cielo, infundiéndole ánimo y valor en su naturaleza para que él siguiera adelante, para que un ángel haya tenido que bajar a fortalecer al Hijo de Dios. Podemos imaginarnos la agonía que Cristo estaba atravesando, que posteriormente le comienza a salir sangre por la piel. Este fenómeno se llama en la ciencia hematohidrosis, que sucede cuando el páncreas comienza a producir un aumento de lisoginasas que se derraman sobre todo el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso a través de la sangre, a través de los capilares, mezclándose con el sudor, para que la sangre que circula, que bombea el corazón, cuando el corazón hace pum, 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 es una bomba, como estás inflando un carro, pum, pum, hace pum y te avienta la sangre. Si la sangre no tiene colesterol, si la sangre no tiene triglicéridos, si la sangre no tiene chicharrones ni papitas, si no tiene azúcares de las Coca-Colas que te tomas, si la sangre encuentra en la tubería limpia, llega hasta los pies, se sube otra vez y el corazón sigue y sigue y sigue bombeándola y bombeándola y jalándola. Y Cristo en ese momento, cuando el corazón hacía así, ya la sangre no podía regresar, se tenía que salir, tenía que romper las capilaridades y la piel de la presión del corazón de Jesús en esos momentos. Dice en Hebreos capítulo 12, dándonos a nosotros el ejemplo de Jesús, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún, dice la Biblia, ninguno de nosotros hemos resistido hasta la sangre. ¿Cuándo fue la última vez que luchaste de veras de rodillas? No quiero, y no voy a regresar con Jorge, y no voy a regresar con Carmelita, y no voy a hacer esto, y no voy a robar, y Dios dame las fuerzas, y está fuerte la tentación, y está fuerte la tentación. ¿Cuántas veces has pasado, has luchado, has agonizado en oración, luchando contra el pecado? No levanten la mano, pero tenemos que entender que ahí está la victoria de rodillas. No hay otra forma, de rodillas. No hay otro camino más fácil. No hay que recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción. Eso es verdad, es brincarte el camino largo a la santidad. Es unción marucha. Instantáneamente ya quiero tener el poder, instantáneamente quiero recibir esto, instantáneamente. Así es como ha apostatado y se ha diluido totalmente el mensaje de la iglesia. Ya nadie quiere vivir de rodillas, nadie quiere luchar en oración, nadie quiere agonizar en oración. Quieren, dame una palabra profética, dame esto, dame aquello, algo rápido, que no tenga yo que luchar en oración ni hacer ningún sacrificio.
Esta es la cristiandad liviana que estamos viviendo, hechos de mermelada McCormick. Hemos abandonado totalmente el camino de Dios, el camino que nos dejó Jesucristo. Entonces vemos que comienza a orar Cristo, regresamos a Hebreos, y dice la Biblia, entonces comenzó a orar intensamente, su sudor era como grandes gotas de sangre, y aquí podemos ver claramente algunas palabras que nos pueden describir con profundidad lo que estaba atravesando Jesucristo, física, mental y espiritualmente. Mental y emocionalmente, Cristo estaba experimentando ahí la dureza. Son las almas. Y esta es la razón por la cual debemos vivir por las almas y poner como prioridad las almas que Jesucristo ganó en una cruz con su propia vida. Todos los cristianos vamos a experimentar pruebas. Vean ustedes aquí antes de Pedro se encuentra Santiago, en el capítulo 1. Santiago era hermano de Jesucristo, fue uno de los hermanos de Jesucristo, Santiago. Y él está escribiéndoles a los cristianos que comenzaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Y vean ustedes el consejo que Santiago comienza a delinear. Santiago 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos entonces que todos nosotros vamos a ser examinados por Dios. Las pruebas, que son muchas, hay familiares pruebas en tu iglesia, en tu trabajo, con tus amistades, como matrimonio, con tus finanzas. Dios prueba el corazón. Y dice Santiago, no se sorprendan, no se maravillen de que de repente hay muchas pruebas. Y en lugar de que la oposición y las pruebas puedan menguar nuestro ánimo, dice Santiago, ¿verdad? Está probándose nuestra paciencia y nuestra fe. Vean ahora aquí, le damos vuelta a primera de Pedro, otra vez, capítulo 1. Y dice el versículo 6 y 7, en lo cual vosotros se alegran ahora, aunque un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, ¿por qué tiene que probar Dios nuestra fe? Porque es lo más valioso que Dios nos ha regalado. Lo más grande que tenemos es la fe. Y si queremos agradar a Dios, lo tenemos que agradar a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual tenemos que entender por qué vienen pruebas, por qué me robaron mi coche, por qué tuve este problema con mi esposa, por qué este problema con mis hijos, por qué este problema en la iglesia, por qué este problema en el trabajo, por qué está el mundo ahorita como una olla hirviendo, donde las naciones están a un punto de una conflagración internacional. Aunque sabemos bíblicamente que si explota una guerra en Europa o en el Medio Oriente, no es todavía la tercera guerra mundial. En estos últimos meses, todas las invitaciones que he recibido han sido en radio, en televisión, con iglesias, con alianzas de pastores, para explicarles que esta guerra no es la tercera guerra mundial, que la Biblia nos habla claramente que falta mucho para la tercera guerra mundial y que este es lo que va a pavimentar el camino para el surgimiento del anticristo en el Medio Oriente. Entonces, estas pruebas, dice la Biblia, son importantes porque nuestra fe es la que tiene que ser probada. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, etcétera, etcétera. Estamos rodeados de personas que no les caes bien porque eres cristiano. Estás rodeado de amigos que cuando les comienzas a decir eres cristiano, te van a comenzar a perseguir y a burlar. Porque el mundo está bajo el control del maligno y nosotros vamos de paso nada más. Somos un ejército que venimos a resistir al mal. No nos mandó Dios a terminar con el mal. Nos mandó a resistir hasta que Cristo venga. Se acabarán entonces las guerras y podremos recibir las coronas de gloria. Ahora muy bien, en esta sección se nos advierte, en la de primera de Pedro, acerca de otra prueba.
regresamos al capítulo 4, 4, versículo 12. Y esta prueba es especial, porque le llama el Espíritu Santo fuego de prueba. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica. El fuego purifica y saca el verdadero valor. Las pruebas que nos vienen a nosotros es precisamente cuando un maestro no te hace exámenes. ¿Cómo vas a ver el maestro si tú estás calificado para pasar a la preparatoria? Forzosamente tenemos que ser examinados, ¿verdad? Con pruebas. Ahora tú te puedes preguntar, ¿qué Dios no sabe si voy a pasar o no voy a pasar la prueba? ¿Para qué nos hace pruebas Dios? Los maestros, yo entiendo que es para saber el coeficiente intelectual o la intelectualidad o el conocimiento que tienen los alumnos. Pero Dios, ¿por qué nos prueba? ¿Cuál es la respuesta? Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad hay dentro de nosotros. Cuántas cosas hay dentro de nosotros que necesitan ser quemadas todos los días. ¿Cuántas cosas hay dentro de nosotros? Porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo el potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Por eso dice en Gálatas 5, las obras de la carne son esto y esto y esto: fornicación, adulterio, borracheras, drogadicto, hechicerías, ocultismo, etcétera, etcétera. Un cristiano puede caer en las cosas que él practicaba antes de que fuera cristiano, si el cristiano abandona a Dios. Y cuando descubrimos la maldad que hay dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer? Gritar como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, en mí no mora el bien que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Entonces encuentro que en mi mente me dice, no fumes, el cigarro te va a molar los dientes, la lengua, la faringe, el esófago, la tráquea, los pulmones, el corazón. ¿Y por qué sigo fumando? Veo otra ley. Mi mente me dice, estás mal, pero mi corazón me dice, hazlo. Y mi carne le gana a mi razonamiento. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, y dichosos los que han descubierto esto. Oh Dios mío, ¿por qué volví otra vez a prender el canal de la pornografía? Yo no quería ver esa pornografía. ¿Por qué caí ayer con mis amigos y me emborraché la semana pasada? Soy cristiano, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le grité a mi esposa como le debía haber gritado? Como no debía haberle gritado. ¿Por qué lo hice? Y qué mal nos sentimos cuando comenzamos a descubrir esa maldad. Y qué buen síntoma es que digas, ¿por qué lo hice? Eso muestra que tenemos al Espíritu Santo, que nos está redarguyendo, que nos está diciendo, eso que hiciste está mal. Antes lo hacías y no te importaba y te dormías ni pedías perdón. Pero ahora cuando pecamos nos damos cuenta, nos entristecemos, nos llenamos de una ansiedad tremenda en el corazón, porque no tenemos paz. Es la paz que nos quita Dios hasta que vengamos a la cruz y le pidamos perdón, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esta es la razón por la cual las pruebas Dios nos las manda, para que vayamos evaluándonos honesta, íntegra y sinceramente en qué nivel nos encontramos de espiritualidad. Vayamos a Santiago capítulo 1 otra vez con este versículo y vamos a ver algunas verdades prácticas antes de desarrollar el pasaje que acabamos de leer. Veamos algunas verdades prácticas de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son algo común en la vida cristiana. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas, van a venir en diferentes categorías. De repente, estás tranquilo, eres deportista, tomas vitaminas, estás perfectamente sano y te vas a hacer unos exámenes de sangre y las radiografías y la biometría hemática de sangre te dice el médico, tiene usted cáncer, o tiene usted diabetes, o padece usted un problema, ¿verdad?, renal, etcétera, etcétera. En el momento que oímos esa noticia, toda nuestra vida cambia. En ese momento dices, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me pudo suceder esto a mí? Fue una prueba de fuego. O de repente tu hijo cayó y chocó
o tu hija se mató, o tu esposo se murió, o se cayó tu casa, o se incendió tu coche. Nunca sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces tenemos que estar preparados para entender que estamos en un mundo donde somos vulnerables y donde cualquier cosa puede suceder, y Dios lo va a permitir con un propósito siempre, siempre santo, que va a resultar para un bien. Cuando oigas de ese accidente, de esa enfermedad y de ese problema, no lo entendemos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿O qué pasó en mi casa? ¿O qué pasó con el gobierno? ¿O un golpe de estado? No entendemos cuando explota una bomba. Hay mucho humo y no se puede entender qué es lo que está pasando. ¿Qué verdad? No hay verdad. ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Y no es hasta que el humo se va, pasa una semana o 2 semanas, cuando comienzas a ver y a entender. Si tú en esa prueba, escúchame muy bien, durante esa prueba que estás atravesando, no te sueltas, pase lo que pase en tu vida. Si tú no te sueltas de Cristo, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir, te va a fortalecer y vas a madurar espiritualmente como no te imaginas. ¿Qué se probó cuando te dijeron que estabas enfermo? ¿Qué se probó cuando oíste que te robaron tu coche? ¿Qué se está probando cuando perdiste el trabajo? Se está probando nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en Dios? Cuando se va tu esposa o te abandona su esposo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a recurrir a las drogas? ¿Te vas a emborrachar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿Para eso soy cristiano? ¿Me quitaron mi trabajo? ¿Por qué si yo diezmo regularmente me quitan mi coche? Dios, yo no lo entiendo. ¿Y por qué me corren de mi trabajo si sabes que tengo que mantener a mi familia? Dios está buscando que nosotros veamos nuestra reacción, porque nuestra reacción determina el nivel espiritual que tenemos de fe. Y es precisamente en esas pruebas, en esas reacciones, donde Dios sabe cómo vas a reaccionar. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 22, en el Antiguo Testamento, y veamos la prueba de fuego que pasó a Abraham. Abraham ya era un hombre maduro, ya tenía el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham se le llama en Romanos capítulo 4 el padre de la fe. Por algo será, ¿verdad? Por algo será, porque son las pruebas de fuego las que nos gradúan en el ejército de Dios. Las pruebas, no las muchas pruebas, nos van preparando, pero hay una prueba de fuego que es nuestra graduación. Cuando ya Dios se da cuenta que no importa lo que pase en tu vida, nunca te soltarás de Él. Nunca blasfemarás de su nombre, nunca te llenarás de rencor ni de amargura contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho o lo que nos hayan hecho, el veneno más grande que nos impide graduarnos es la amargura. Es el veneno más grande de la vida cristiana. Bueno, aquí se encuentra Abraham, capítulo 22 del Génesis, y dice: aconteció después de estas cosas, o sea, estas cosas son todas las pruebas que Abraham había atravesado, que probó Dios a Abraham. Abraham podría decir: ¿otra? Oye, ¿otra, Señor? ¿Es juego? ¿Otra prueba? Pero quiero decirte una cosa, Abraham. Esta prueba, ¿verdad? No te imaginas, va a ser la bendición más grande para tu vida y para 1000 generaciones después. A los que les interese la palabra prueba en el hebreo, es la palabra nasá, con H al final. Cuando dice probó, es la palabra nasá. Escuchen lo que significa probar en el hebreo: manifestar el corazón por medio de la presión. No es hasta que la presión viene a nuestras vidas que se sabe lo que tenemos escondido en el corazón. ¿No es cierto? No es bajo la presión donde se prueba el carácter de los hombres. Bajo la presión. Dice la Biblia, esto es lo que Dios quería hacer: poner presión en Abraham para darnos un ejemplo a nosotros de cómo reaccionar. ¿Y cuál fue la prueba de fuego que Dios le puso a Abraham? Dame a tu hijo Isaac.
versículo 2. Señor, no te oí bien. Creo que me está fallando el oído. ¿Qué dijiste? Que me des a tu hijo. Señor, ¿estás bien? ¿No necesitas un mejoral? ¿Me estás hablando? ¿Eres tú? ¿No será un demonio el que me estará hablando? Señor, tú me dijiste que este hijo era el hijo de la promesa, no era Ismael. Tú me prometiste que era Isaac, y la semilla de Isaac, el esperma de Isaac, la descendencia de Isaac, donde el Mesías, el Salvador que has prometido, iba a venir. ¿Cómo me lo pides? ¿Y cuál es la respuesta de Isaías 55, 8 y 9? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, ovejas santas, amadas de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, y mis pensamientos más altos que ustedes, así es como yo tengo que pensar para que ustedes comiencen a entender que yo no pienso como ustedes, y que la fe es mantenerte de pie y seguir creyendo aunque no haya explicación inmediata. Señor, no entiendo qué pasó con mi casa, no entiendo por qué perdí el trabajo, no entiendo lo que está pasando, no entiendo esto, no entiendo aquello, pero como dijo Job, aunque tú me matares, seguiré confiando en ti. Y seguiré esperando y sabiendo que cuando se disipe el humo y entienda tus caminos, tienes algo mejor para mi vida. Esa es la fe. ¿Y qué hizo Abraham? No abrió la boca, no discutió. No vemos aquí que se puso al brinco con Dios. Abraham, Isaac, ven hijo mío. Muchachos, los siervos de Abraham, traigan la leña. Y entonces los dejó ahí en el monte a los siervos, y agarró a Isaac y comenzaron a subir al monte Moriah. Escuchen, el monte Moriah fue donde Dios no perdonó a su hijo. Dios perdonó a Isaac, pero Dios no perdonó en el mismo monte a su hijo Jesucristo 4000 años después. Y cuando iban camino al monte, le dice Isaac a Abraham: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no le dice nada. Dios proveerá. Y entonces se acuesta Isaac y lo amarra a Abraham, y cuando levanta la mano, dice el versículo 10 y el versículo 11, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste darme a tu hijo. Dios, síganme con cuidado, no estaba buscando el sacrificio de Isaac. Dios estaba buscando el sacrificio de las emociones y los sentimientos de Abraham. Abraham tenía que pasar la prueba de morir a sus emociones y a sus sentimientos y amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, escúchenme, más que a su hijo. En el Nuevo Testamento se acercaron a Cristo, se los voy a explicar con más detalles, y le dijeron: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y contestó Jesucristo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hace algunos años yo le pregunté, orando, le pregunté a Dios, porque alguien, ¿verdad?, me metió una idea satánica, un ateo, en un hotel, me acuerdo, que se acercó y me dice: oiga, señor Alducin, el Dios que ustedes adoran es un misógeno, es un ególatra, es un Dios que solamente busca a él, a él, a él, que nada más dice: ámame a mí con todo tu corazón, más que a tu esposa, más que a tus hijos. ¿Cómo puede ser esto posible?, me dijo este ateo. ¿Cómo puede usted reconciliar a un Dios que nos diga que lo amemos más a él que a la propia familia? Y entonces me fui muy confundido, me comenzó a dar vuelta, porque en ese momento me quedé así, ¿verdad? Le dije: ¿sabe una cosa? Voy a orar y le prometo que voy a buscar una respuesta de Dios. Nadie me había hecho nunca ese ataque a mi fe. Entonces pasó como unas 2 semanas
me puse a orar, ayuné como 2 días buscando esta respuesta y fue tan clara de parte de Dios. Y el Señor me mostró en la Biblia lo siguiente: mira, hijo, me dice Dios, cuando yo les pido a ustedes, ámenme con todo mi corazón y con toda mi mente, ¿saben por qué se los pido? Porque tu mamá, tu esposa y tus hijos y tu perro fido y tu cotorro y lo que más amas en tu vida y tu jarrón chino y la casa que tienes y que la amas, todo lo vas a perder y al final de tu vida te vas a quedar solo. Todos nos quedamos solos al final de la vida. Los hijos se tienen que ir, si no se casan, se mueren, la esposa tiene que morir, él tiene que morir, escúchame muy bien. Y si tú tenías todos tus afectos en tu hijo que se fue, o en tu esposo que se fue, o en tu perro que te quitaron, cuando se vaya tu hijo, cuando te quiten a tu esposo, cuando te abandone tu mujer, te vas a hundir porque no tendrás las fuerzas de seguir viviendo. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y pierdes algo por acá, y pierdes algo por acá, y pierdes esto y por acá, ese amor que tú le tienes a Dios es el que nos sostendrá para seguir viviendo con Él, con las fuerzas de seguirlo amando. Denle gloria a Dios, de verdad. La fe es creer aunque no entendamos. Si Dios lo dijo, tiene una razón. Detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra la sabiduría de Dios. Cuando Dios le dice a los jóvenes, no forniquen ni tengan relaciones sexuales antes de casarse, gritan los jóvenes y protestan los jóvenes. ¿Nos quieres quitar la felicidad? ¿Qué tiene? ¿Así nos vamos a conocer mejor antes de casarnos? Pero detrás de esa prohibición que Dios tiene es el inmenso amor que Él nos dio desde la cruz. Por amor te lo digo, jovencita, te dice Dios, por amor que te tengo, joven que me escuchas. Tú no te imaginas las consecuencias de la fornicación. Vas a los 18, 19 años a ver crecer tu pancita, te vas a tener que salir de la escuela, él va a resultar con que no te quiere. Es increíble que por no haber puesto ustedes freno en sus relaciones meses antes, hayan ustedes acabado en un pecado que se llama la fornicación. Dios es sabio y nos dice a los casados, no cometerás adulterio. Dice Salomón en Proverbios 6, versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio echa a perder su matrimonio, sus hijos, los celos, la infidelidad, que tarda años en poder levantarse. ¿Y todo por qué? Por tu ego, por tu orgullo, por tu vanidad de querer irte con una muchacha más joven o con otro hombre sin tomar en cuenta a tu propia familia. Es el ego siempre el enemigo de nuestro Dios. Dios sabe por qué nos da las provisiones que nos da, porque nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Y finalmente aquí en estas verdades prácticas en Santiago encontramos también, ¿verdad?, que las pruebas prueban la fe que tenemos y la fe nos muestra cuánto confiamos en Dios. Dice en el Salmo capítulo 11, versículo 1 y 2. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si hubo un hombre perseguido, calumniado, vituperado, despreciado entre los héroes de Dios, fue el rey David. A los 17, 18 años lo ungen, Samuel, tú vas a ser rey de Israel. Ah, dice David, qué suave. Bueno, pasaron casi 12 años, vean esto, desde que lo ungen con sus hermanos, pasaron 12 años, hasta los 30 años de edad, 12 años de pruebas. El hombre que Dios había escogido para sentarlo en el trono de Israel, tenía que ser probado. Y tenía que ser probado en la amargura, en el rencor, en la confianza en Dios, en saber que no importa, aunque me rodee un ejército y aunque tenga las miles de amenazas, Dios es mi salvación, mi fortaleza y mi luz. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. ¿De quién temeré? Es el temor dentro de nosotros lo que nos impide confiar en Dios. Ay, tengo temor que si me entrego a Dios me va a pasar esto.
O tengo temor que si hago estas cosas me va a pasar aquello. Ese temor lo tienes que vencer. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y de amor propio. Entonces tenemos que entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Regresamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro y examinémoslo rápidamente. Dice nuestro pasaje: no se sorprendan, amados, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Número 1, se nos advierte cómo no debemos de reaccionar con sorpresa. No debemos reaccionar con sorpresa. No puedo creer lo que me está pasando. Más te vale que lo creas. No puedo creer que mi noviecita me dijo que yo me parecía a John Travolta, hermano, y me dejó por otro y se fue. No lo puedo creer. No puedo creer que mi esposo me haya abandonado. No puedo creer que este negocio haya caído. No puedo creer que yo fui fiel en mi trabajo y me corrieron, hermano, del trabajo. No lo puedo creer. Más te vale que lo sigamos creyendo. No nos sorprendamos, es una prueba. Cualquier cosa que afecte tu vida, tu estabilidad emocional o física, son pruebas. Entendámoslo. Dios es un Dios que nos tiene que probar. Y estas pruebas son para nuestro bien. Y vamos a descubrir en las pruebas que Él es real, que Él sana, que Él restituye, que Él vindica, que lo que la oruga y el saltón te robaron, Dios te lo va a devolver 10 veces más. Pero es esa fe la que Él está tratando de desarrollar en nuestras vidas, porque es mucho, mucho más preciosa que el oro. Dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen bien, santos de Dios, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? No toda la vida es la Inquisición, por el amor de Dios. No toda la vida como llegó una hermana: ay, pastor, ¿qué le pasa a doña Chole? Pues sigo con pruebas. Hermana, tengo 5 años que la conozco y usted ya le ganó a Job. No me diga que en 5 años Dios no la ha dejado descansar. Ese no es el Dios que servimos. Dice claramente que las pruebas son temporales, de vez en cuando Él cree conveniente que la necesitamos atravesar. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, vean ustedes el propósito: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de las pruebas. Ahora, veamos lo que tenemos que hacer. 1 de Pedro, en nuestro pasaje capítulo 4, versículo 13. Número 1, se nos manda que cuando te digan: te robaron tu coche, se fue tu esposo, se fue tu esposa, te pasó esto, te pasó aquello, te goces. Cualquiera diría: ¿está usted loco? ¿Está usted loco? ¿Cómo me voy a gustar cuando me dijeron que tengo diabetes? ¿Cómo me voy a gustar cuando me robaron la cartera del cristalazo? Hermano, ¿no estoy viendo cómo estoy? Que tengo aquí un martillo para encontrar al que me rompió el carro. Le voy a dar un martillazo en la cabeza si me lo encuentro. O mi esposo, ¿verdad? Con la cara de cocodrilo. Qué bueno que se fue el cocodrilo y que se fue, ¿verdad? Ten mucho cuidado que tu reacción sea de gozo. Y les voy a explicar lo que se encuentra detrás. Cuando Job llegaron y le dijeron: quemaron tu rancho, tus camellos, tus ovejas, tus vacas y tus hijos. Y estoy seguro, por la clase de esposa que tenía, que si ella se lo hubieran llevado, hubiera estado más contento. Y a propósito, Dios se la dejó a ella. Yo entiendo cada vez más a mi Señor. No por ti, mi amor, mi esposa no va a creer. Y entonces la esposa llega, ¿verdad? Y le dice a Job: maldícelo, maldice a Dios. Y contesta Job y le dice a la esposa: vean la calidad moral y espiritual y de fe que tenía este hombre en Dios. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Bendito sea el nombre de Dios, porque Él da y Él quita en su soberanía. Qué tremendo, ¿verdad?
¡Qué tremendo! Entonces, en ese momento, cuando somos asaltados por dudas y malas noticias, en otras palabras, porque son malas noticias, en ese momento tengamos mucho cuidado de no permitirle a nuestro corazón que nos gobierne la lengua, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en lugar de proferir maldiciones o acusaciones, o eres tú Dios, o compartirlo con otras personas, híncate. Filipenses 4, 6 y 7. Híncate y dale a conocer a Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué me pasó esto. ¿Por qué esta enfermedad? Oh Dios, no entiendo, pero quiero seguir confiando en ti. Solo te pido que mientras esto pasa y no lo entiendas, me fortalezcas y me muestres la razón para que yo pueda seguir bendiciéndote y adorándote. Es el tiempo más difícil de nuestra vida cuando no entendemos lo que está pasando. Vamos rápido a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 y veamos lo que le pasó al apóstol Pablo y la forma como él reaccionó. 2 Corintios 12. Pablo fue uno de los pocos hombres, junto con Enoc y Elías y el apóstol Juan, que subieron al cielo. En el Nuevo Testamento, Pablo y Juan fueron los dos únicos apóstoles que subieron al cielo sin morir. Fueron sacados de su cuerpo espiritualmente. Y Pablo lo llevó Dios al tercer cielo, donde habita Dios. Y cuando Pablo regresó a la tierra, su espíritu salió de su cuerpo y su espíritu volvió a entrar a su cuerpo. Pablo dice que lo que él oyó allá en el cielo y lo que él vio, no había palabras humanas para poder describirlo. Y como fue una experiencia tan impresionante, pero tan grande, que cabía la posibilidad, dada la naturaleza humana pecaminosa que aún tenemos, Dios tuvo que darle una prueba a Pablo y ponerle un aguijón en su cuerpo físico, alguna enfermedad. Y esta enfermedad no sabemos qué es. Algunos han especulado que era algún problema oftalmológico, porque dicen Gálatas, mira con cuán grandes letras les escribo. Bueno, no sabemos, ¿no? Entonces Pablo tenía algo en su cuerpo que lo atormentaba y se hincó delante de Dios y le dijo: Señor, quítame este aguijón. No, Pablo. Señor, te ruego, quítamelo. No, Pablo. Señor, te lo imploro como de corazón. Si quieres me voy a la villa y de vuelta de rodillas. Hago lo que tú quieras, quítame este aguijón. Y Dios le contesta y le dice en el versículo 9: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, y lo traduzco en el original griego, está en presente continuo. Mi poder se está perfeccionando a través de esta dolencia física que he permitido que tú tengas. Mi poder se está perfeccionando mientras tú estás sufriendo esta enfermedad en la que estás atravesando. Y entonces Pablo, cuando entiende detrás de lo que no entendía, por qué Dios permite eso en su vida, contesta Pablo y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hace poco mi esposa y yo estábamos en Dallas, y ¿se acuerdan de este muchacho que no tiene brazos ni piernas? Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, su esposa es mexicana, de Chihuahua. Y estuvimos ahí como una hora mi esposa y yo y nuestros 3 hijos, compartiendo con ellos en una iglesia de Dallas, y nos querían conocer también a nosotros, bueno, que también conocían nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Y cuando yo me acerqué a abrazarlo, a este muchacho, ¿de dónde lo agarro? Nunca había tenido esa impresión, me quedé como paralizado. ¿Qué hago, no? Y él me hacía así. Bueno, pues entonces como un costal, ¿verdad? Lo agarré y lo hice así. Y me dice: levántame. Y le comencé a hacer así. Y entonces le pregunté y le dije, sinceramente, platicando con él, ¿por qué nos dijiste que quién era feliz? Y entonces en la reunión que él tuvo, le preguntó a la gente: ¿quién de ustedes es feliz? Y muchos que estaban: ¿yo sí o no? Y me dice: yo les quiero contestar algo. Dios permitió que naciera sin brazos y sin piernas para que yo fuera un testimonio que la felicidad no se encuentra en estar completo, sino en tener el poder de Dios viviendo en tu vida. Shh. ¡Qué tremendo!
Mi esposa y yo nos bañamos de lágrimas. Tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos casa, complex, un carro, lo que sea, nuestros hijos, y estamos descontentos. Teniendo contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos porque estamos vivos. Nosotros estamos completos y él era más feliz que la mitad de los que fueron a escucharlo. Él riéndose, y era una felicidad, ¿no es cierto, Marta? Un gozo sincero. Él no estaba fingiendo, él estaba lleno del poder de Dios. Y transmitía en sus ojos esa paz, ese contentamiento, esa aceptación. Él dijo que a los 12 años se quiso suicidar porque todavía no había aceptado a Cristo. Y se metió y dice, ¿cómo me suicido? ¿Con qué? No que dar una pistola y le haga así, ¿verdad? Se metió a la tina del baño y con la boca abrió la llave y se quería morir ahogado. Y cuando estaba el agua subiendo, muchos de ustedes que ya no oído su testimonio, yo lo traigo grabado en mi iPhone, dice que en ese momento dijo, si yo me quito la vida, nunca podré compensarles a mis padres y los haré culpables a mis padres, porque siempre se lamentarán porque yo nací así, y si hay un Dios, nunca conoceré el propósito por el cual permitió que yo naciera sin brazos y sin piernas.
calma se queda. Piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda,